Pero mira que es perfecto porque eso te convierte en el consentido de la casa. Normalmente el menor es el que le dan la corona del hogar. O sea, yo tengo ahorita 41 años y yo perdí a mi papá hace 5 meses, pero yo todavía me sentía el hijo de él. Él me decía papito. Y por ejemplo, yo tuve novias y yo les decía a mis novias, primero, entiéndeme que primero en mi vida está mi papá. No me pidas hijos, no me pidas matrimonio porque yo vivo en función de aprovecharlo a él. Y cuando yo veo a mi mamá que me recoge a las 7 y media en el colegio, yo apenas la vi, yo dije, se murió alguien de la familia. Me llevó al cuarto y me dijo, tienda la cama. O sea, le sacó del colegio solo por el hecho de no haber tendido la cama. ¿Qué? Pasar de una alcaldía, de una ciudad intermedia, es la quinta o la sexta de Colombia, Bucaramanga, a ser el presidente de Colombia, porque seamos realistas, a mi papá le robaron las elecciones y ya está comprobado. Él decía todos los días y nos lo decía a nosotros, y eso es una chimba porque eso fue lo que más aprendí de él. Él decía, uno es persona cuando uno reconcilia el ego con su yo real. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Beret Podcast. Hoy con un invitado muy especial que muchos de ustedes seguramente ya han escuchado mencionar, hijo del exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, quien también fue candidato a la presidencia de Colombia. Te escuchamos, Rodolfo José Hernández. ¿Qué tal todo? ¿Cómo estás? Hola Adriana, ¿cómo vas? Feliz de estar acá compartiendo ese espacio con ustedes y pues feliz porque pues esto es de un amigo, pues esta empresa hace parte también de un amigo que con él compartí mucho el colegio y pues veo que le está yendo muy bien en lo que hace, entonces feliz por él también. Sí, hoy pues la idea es hablar de todo un poco, ¿no? Vamos a tocar diferentes temas, tu niñez, cómo viviste aquí en la ciudad de Bucaramanga, aquí en La Bonita como tal, cómo es tu perspectiva también pues frente a las diferentes campañas que tuvo tu papá, independientemente de que haya sido aquí en la ciudad de Bucaramanga y también cuando estuvo como aspirante a la presidencia de Colombia. Anécdotas inéditas que tengas, experiencias sobre el marketing, sabemos que eres administrador y pues que estás con una maestría en marketing, entonces vamos a hablar de todo un poco. Entonces, iniciando, cuéntanos, Rodolfo José, ¿cómo recuerdas tu niñez, parte primordial aquí en la ciudad de Bucaramanga? Pues la verdad, yo soy el hijo de una familia de 4 hermanos, soy el menor, entonces por ende ya mis papás la curva de experiencia la tuvieron con mis 6 hermanos mayores. Entonces yo simplemente era el menor, el que, para todo, o sea, yo era el que recibía la ropa de los mayores. Como éramos 4 y mi hermana pues era una mujer, yo tenía que compartir mi cuarto, era con mi hermana. Entonces yo también tuve una conexión muy grande con ella, pues porque mi niñez yo la dormí en el cuarto de ella. Yo era como el que llegaba a quitarle su espacio, pues porque pues en el apartamento eran 3 habitaciones, una para papá y mamá, otra para los hermanos mayores, y yo era como el estorbo de mi hermana, pero en ese compartir de espacios generé un vínculo muy grande con ella, y pues es algo pues que la gente no sabe, pero mis papás tuvieron problemas para concebir hijos. Entonces era una época donde el adoptar era raro, no era tan común como ahora. Entonces la presión de mi abuela materna de decirle, ala, yo quiero un hijo de Rodolfo, mi mamá Cecilia, pues llevó a mi mamá a adoptar hijos porque no podían concebir. Entonces luego de que adoptaron una pareja, se quitaron esa presión de tener hijos y ahí nacimos mi hermano y yo, que somos los últimos, somos como que compartimos genética con mis papás. El resto mis hermanos mayores son adoptados, pero igual en la casa nunca hubo diferencia absolutamente. Es más, mi papá desde el principio, esa fue una de las enseñanzas de él, todo era para todos igual, o sea, ya no había preferencias en ningún momento. Entonces yo fui el producto de una familia donde fui el menor, heredé todo, yo ya pues viéndolo el reflejo de mis hermanos, yo ya sabía cómo era la dinámica. Y yo me volví como el hijo pues de mi papá, porque yo aproveché todos los momentos. Él me tuvo en el momento en que ya las personas aprovechan el tener un hijo, porque yo he conocido amigos que tienen hijos a los 20 y a los 30 y es muy difícil, pues uno apenas está terminando de madurar a esa etapa para uno empezar como a criar. Mi papá me tuvo a los 37, 38 años, ya una persona totalmente, pues ya adulta. Exacto, ya a mí me buscaron. O sea, yo fui un milagro porque primero fue mi hermano, que no podían concebir, y ya pasaron 7 años y dijeron, no, ya aquí se murió Te pasó lo mismo que me pasó a mí. Después de 17 años llegó mi hermana a casa. Exactamente, me dijeron, yo mejor dicho tengo más medallas que Michael Phelps porque nadé.
lo que mejor dicho, nadie ha dado para poder nacer. Pero mira que es perfecto porque eso te convierte en el consentido de la casa. Normalmente el menor es el Claro. que le dan la corona del hogar. Total, yo la verdad, y es que como, o sea, yo tengo ahorita 41 años y yo perdí a mi papá hace 5 meses, pero yo todavía me sentía el hijo de él me decía papito. O sea, llegaba a mi casa y me decía papito, y le consta a Daniel que es un amigo mío de la confianza de mi casa, y mi papá llegaba en sandalias y en pijama, ¿qué iba, mijo? ¿Qué pasa, Daniel? Papito, venga. O sea, yo me sentía todavía el hijo, nunca dejé de serlo. Por eso yo nunca pensé en casarme o en tener hijos, porque yo quise continuar ese sentimiento hasta que Dios me diera la oportunidad de tenerlo. Entonces yo dije, y por ejemplo yo tuve novias y yo les decía a mis novias, primero, entiéndeme que primero en mi vida está mi papá. No me pidas hijos, no me pidas matrimonio, porque yo vivo en función de aprovecharlo a él, porque para mí él fue una universidad, fue todo en la vida. O sea, yo aprendí más con él que lo que he aprendido en el desarrollo de mi vida. Perfecto. Y bueno, me cuentas que siempre fue con él, que estaba siempre al lado de él. ¿Cómo es un día entonces en la niñez de Rodolfo José al lado de su padre? Pues bueno, la niñez, la verdad que en esa época mi papá era un burro de trabajo. Yo no, la verdad, poco compartía con él. Mientras yo estuve en el colegio, mi papá, yo me levantaba, él ya estaba trabajando, y yo cuando ya llegaba del colegio, él no había llegado, yo ya estaba durmiendo. O sea, muy poco compartía con él, porque sé que en esos momentos fue en el momento en que él despegó, que fue la década del 90. O sea, yo en esa época, yo tengo una mamá que es muy exigente, y era colegio y colegio, y por ejemplo, o sea, una anécdota que me parece hoy chistosa, pero en esa época yo decía, ¿pero qué es esto? Yo me partí el brazo un domingo en la finca jugando Tarzán, y mi mamá me dijo, no, primero va al colegio el lunes y en la tarde al benyeso. O sea, tú fuiste con el brazo partido al colegio. O por ejemplo, por más de que yo viviera, como soy el menor, yo me crié cuando mi papá empezó el éxito, porque era tanto el éxito que yo no lo veía. Trabaja y trabaja y trabaja, pero sí sentía que la calidad de vida yo nunca, o sea, yo siempre tuve todo, gracias a Dios. Entonces, en la casa siempre eran dos señoras que nos ayudaban con el aseo y con la comida. Y yo un día, yo estoy en La Salle, que es un colegio pues de mucha exigencia, de pañuelo, peinilla, de pelito cortico, zapatos. Usted tiene que ver en el brillo del zapato su cara. Y un día se me olvidó tender la cama, y cuando yo veo a mi mamá que me recoge a las 7:30 en el colegio, yo apenas la vi, yo dije, se murió alguien de la familia. Porque dije, me van a sacar del colegio, esto no sucede. O sea, ¿llegó con cara de tragedia o llegó no me dijo enojada? nada, me sacó del colegio, me dijo, móntese al carro, me llevó a la casa y me llevó al cuarto y me dijo, tienda la cama. O sea, te sacó del colegio solo por el hecho Yo le de no dije- haber yo dije, tendido la cama. ¿qué? Me dijo, tienda la cama. Y yo le dije, pero mamá, ¿y para eso está Esmeralda y Amparo? Me dijo, usted tiene que tender su cama. Y me tocó tenderla y me volví al colegio y chao. Y yo dije, buena enseñanza. Eso es una enseñanza muy grande para la vida, porque dicen que no hay nada más delicioso que cuando tú tiendes la cama, llegas de tu jornada laboral y verla tendida. No, y eso nos enseñó mi hermano, el que me sigue, Luis Carlos, y yo somos demasiado psicorrígidos. O sea, tú ves el carro de mi hermano y es el Museo del Louvre. Perfecto. Todo, hasta el trapito, todo es perfecto. O sea, El detalle más mínimo es pero brutal. impecable. Sí. Perfecto. Bueno, y cuando estabas en tu niñez, cuando eras niño, ¿qué soñabas con ser cuando grande? ¿Querías ser igual que tu papá, Pues sí, seguir es sus que pasos? Mi papá siempre fue para mí mi héroe, mi rol a seguir, mi role model, porque yo como compartí mucho con él, siempre que yo llegaba o salíamos a algún lado, a mi papá lo reconocían y lo trataban como una persona, o sea, que la gente le agradaba que él llegara. Entonces, para todo lado, mi papá llegaba, ingeniero, qué feliz tenerlo acá. Siempre la onda era muy positiva. Y él decía, mijo, es que pues a mí me quiere la gente es porque yo, la verdad, le he solucionado a mucha gente el tema de vivienda. Y pues lo primero que quiere un ser humano cuando se independiza es su techo. Uno, antes de querer carro, de querer, bueno, no sé, ahorita las prioridades de las nuevas generaciones de pronto han mutado un poco, porque ahorita es ya demasiado difícil acceder a vivienda propia bueno, pero eso es otro tema de otro podcast. Pues lo primero que quiere uno es tener techo, y pues en el transcurso de la década del 90, HG Constructora hizo más de 15.000, 17.000 casas. Entonces pues es un impacto grande en la región, sobre todo en Piedecuesta, que fue donde nacimos.
y Bucaramanga, pues porque es la ciudad más cerca, importante a Piedecuesta, pero la verdad, pues es chévere cuando yo llegaba a cualquier lado, el reconocimiento que daban a mi papá, y pues porque él siempre me decía, mijo, en todo se necesita la ingeniería, en todo el campo de donde usted haya acción, necesita un ingeniero. O sea, eso da a entender que él quería que tú fueras ingeniero. Y lo más difícil es que él se graduó de ingeniería, no de ingeniería civil. Ah, en ese entonces no era No, con... o sea, exacto, era una ingeniería global. Luego se empezó ya a especializar en la eléctrica, en la electrónica, en la civil, en la mecánica, pero antes el reto era más global porque uno tenía que tener nociones de todo. Y pues mi papá me contó, porque yo le dije, papá, ¿y usted por qué le dio por esa vaina? Por estudiar ingeniería civil con tantos espacios que hay en la humanidad para estudiar. Y me dijo, porque yo no entendía cómo los puentes no se caían. Pasaban mulas y no se caían. Yo decía, esto no me cabe en la cabeza. ¿Cómo puede aguantar tanto peso? Ajá, ¿cómo aguanta el peso y no se cae un puente? Entonces ahí es donde empezó Eso le dio la curiosidad de terminar siendo ingeniero. Entonces esto nos lleva a que HG es un referente súper importante para ti y para tu familia. ¿Cómo fue ver el crecimiento de esa empresa? Nos decías que pues tú en tu niñez no podías ver a tu papá porque en los 90 ese era el boom, o sea, él estaba surgiendo con su empresa para llegar a ser lo que es hoy en día. Entonces, ¿cómo la viste crecer? ¿Hubo altos? Obviamente también hubo bajos. Espero que más altos que bajos, pero ¿cómo fue esa construcción, entre comillas, de esta empresa? A ver, yo desde que tengo uso de razón, pues siempre he estado a la sombra de mi padre, y para nosotros un sábado era ir a ver lotes. Esos eran exacto, mientras otros iban con sus hijos a montar bicicleta o a nadar o al campestre, los que iban allá, nosotros eran, vamos a ver lotes a Girón, vamos a ver lotes a Piedecuesta, siempre eran ese tema, y entonces están analizando, bueno, el área del lote, hectáreas, si es rural, si es urbano, si toca hacer plan, o sea, siempre era ese el tema de esparcimiento, porque mi papá siempre le encantó trabajar, él nunca descansó, él nunca decía quiero vacaciones. Para él su pasión era esto. Entonces él me decía, mijo, cuando uno hace lo que le gusta y lo hace bien, la consecuencia es el dinero. Esa es la finalidad del ser humano, que uno pueda dentro de su rol de la vida encontrarse y saber para qué es bueno. Porque pues a mí me da mucha tristeza que un ser humano pues en todo el recorrido de su vida no se encuentre. Eso es ser miserable, creo yo. O sea, eso uno tiene que nacer y saber y encontrarse para qué nació y poder trabajar de eso, y que la consecuencia de esa pasión con el que usted hace las cosas sea el dinero. Cuando usted hace las cosas al revés, al final no, esa dinámica no se va a dar. Entonces mi papá le encantaba siempre el tema de la construcción, y pues yo como nací en ese entorno, pues yo dije, no, yo quiero ser ingeniero. Yo quiero ser ingeniero, entonces... En ese entonces tomaste la decisión, sí, Claro. voy a seguir los pasos de mi padre. Pues es que de chiquito mis regalos eran la típica, volqueta, la volqueta la tonka y eche y el casquito. O sea, yo crecí en eso. Yo crecí con obreros, yo crecí en obras de construcción, donde vivo en Premier, que vivimos desde el 89 en construcción. Fuimos a ver la obra, y yo me acuerdo que mi papá me llevó de pequeño. En esa época, pues el tema de seguridad no era tan fuerte como es hoy. Íbamos caminando por la cimentación del sótano 2 y pisé una tabla y me pasó una puntilla por encima del pie. Ese día, mejor dicho, fue madre, vamos a la clínica, tétano. Entonces, desde ahí, boticas para el niño cuando vayamos a la obra. Uno ya aprende a las malas, claro. Seguridad Total. por encima de cualquier Ajá. cosa. Perfecto. Bueno, esas son anécdotas, entre comillas, chéveres, ¿no? Tú vas aprendiendo de todo un poco, relaciones públicas, me imagino, porque pues siempre en esas visitas, supongo yo, que te integras o conoces nuevas personas, personajes. Sobre todo en el tema de la política, sí nos codiamos mucho con muchas personas, pues obviamente reconocidas en diferentes campos, pero en el tema empresarial simplemente fuimos concentrados en nosotros, nunca analizamos la competencia, nunca fuimos, a eso sí, íbamos siempre a ver qué estaba haciendo la competencia construyendo, nos íbamos de Mystery Chopper, entonces me llamo Daniel Reyes, sí, es que tengo una hija, o sea, inventábamos, pero al final pues se daban cuenta que era mi papá. Y eso era chévere porque le contaban al dueño de la empresa, oiga, aquí vino el ingeniero, y luego, sí, fui a ver, oiga, está perdiendo plata, le decía a mi papá, está vendiendo muy barato.
¿Cómo hace usted? Eso hace parte de la experiencia del trabajo y del entorno como tal de la construcción. Hoy en día pues es un poco más complejo, me imagino en ese entonces era tal vez un poco más, no lo voy a decir sencillo, pero no tan difícil. Y construir empresa hoy en día es muy difícil, muy complejo. Creo que del 100% de las personas que quieran realizarlo, tal vez el 80 falla, pero creo que es por la constancia. Creen que construir empresa es, sí, la monté Eso de y un en día un para año, otro, no, en un año ya, listo, me voy a estar ganando los millones. No, todo es un proceso y pues su empresa, la empresa de su señor padre, es el vivo ejemplo de que lo que tiene con constancia da sus frutos y hoy en día es muy exitosa. Y es que la gente cuando va a comprar techo, porque es que techo es una necesidad que todos tenemos y la inversión es importante, uno no compra en cualquier lado. Porque uno tiene que investigar, uno tiene que decir, bueno, ¿y esta empresa qué ha hecho? ¿Cuánto lleva construyendo? Ahorita hay muchas empresas que arman una empresa, hacen el edificio, terminan el edificio, lo venden y, disuelven la sociedad. Entonces, cuando las posventas, ¿usted a quién usted le reclama una postventa cuando usted vaya? No, ya la empresa no existe. En cambio, nosotros tenemos una constancia de más de 50 años construyendo y demostrando a la gente pues lo que hacemos y que respondemos. Y es más, nosotros hemos tenido oportunidades de irnos, o sea, de expandirnos a otros departamentos, hasta otros países. Nos sedujeron en Ecuador. Mi papá me dijo, no, es que yo para qué me pongo a... O sea, yo aquí en Bucaramanga estoy bien, estoy feliz, amo estar en Bucaramanga, no me falta nada, tengo los almuerzos ya pagos durante los próximos... ¿Para qué me pongo a buscarme problemas, desgaste, más canas? Y de pronto nos va bien, pero es que entre más dinero tenga uno, no es que tenga uno más bienestar. Uno tiene que es con lo que pueda suplir sus necesidades básicas y darse un pequeño de lujos bien, hasta ahí. El resto es ya perder usted la tranquilidad. También lo pensaba por estar cerca de ustedes. Yo siento que si se expanden, va a estar en otros lados, menos tiempo de calidad con la familia. Y mi papá, más que también la familia, a él la tierra lo llama mucho. O sea, digamos, nosotros tuvimos la oportunidad de irnos del país y él decía, váyanse, conozcan, vean cómo es el mundo para que vean lo que tiene y de verdad que pues gracias a él he viajado, he tenido la oportunidad de ver diferentes culturas, diferentes países y siempre he llegado a la misma conclusión, que lo más rico de viajar es volver a la casa. Pucha, eso sí no tiene, o sea... Y más Bucaramanga, que es un Yo amo vividero. Bucaramanga. Por ejemplo, yo me fui a vivir en la universidad a Bogotá porque pues yo tenía un amor de colegio que... Y la seguiste. Y a la mamá de ella la pasaron, la movieron, ella era una empleada pública y la movieron para Bogotá, o ella quiso moverse por mejorar su calidad de vida y obviamente se llevó a mi novia y pues yo dije, no, pues yo voy detrás de ella. Yo estudié en Bucaramanga Ingeniería, le dije, no papá, yo la verdad me quiero ir a Bogotá, quiero cambiar, quiero estar un poco más lejos de ustedes como para ver la perspectiva de otra manera. Llegué a Bogotá, terminé con mi novia a los 3 meses. Y allá seguí toda la universidad, pero hoy me doy cuenta que lo mejor era haber estado cerca a mi familia, cerca a la empresa, porque hubiera aplicado todo lo que estaba aprendiendo en la universidad automáticamente en la empresa. Un choque a la realidad. Total. Pero bueno, eso son experiencias y pues de las experiencias se aprende. Eso sí. Aprendizajes del día a día que uno cree que nunca va a pasar, pero pasa. Exacto, eso se llama la universidad de la vida. Perfecto, bueno. Sabemos que tu padre fue un ícono en la política. Aquí, sobre todo en la ciudad de Bucaramanga, fue alcalde a nivel de Colombia, candidato a la presidencia. Ya desde un punto de vista más regional, aquí hablamos de la ciudad bonita. ¿Cómo ves actualmente a la ciudad? Desde tu punto de vista personal, ¿ha desmejorado? ¿Ha mejorado? ¿Crees que se puedan ajustar algunas cosas para hacer cambios notables que marquen la diferencia de verdad? Pues casualmente ayer estábamos dando vueltas por las obras que mi papá hizo y las que dejó estructuradas para que aplicara el sucesor. Ok, aún hay herencia de obras de esa alcaldía. Claro, y fuimos ayer con Camilo Larios, que es el director del partido político de la Liga, y nos dimos cuenta del abandono en el que están las obras. Es más, yo puse una foto en mi Instagram porque quedé indignado que fuimos al barrio El Porvenir, donde la misma comunidad puso, no hay agua digamos, en los lavaderos públicos, en los baños públicos, no hay agua porque la alcaldía no ha querido pagar el recibo de diciembre 22. O sea que el abandono de la administración local frente a la ciudad es total. No sé por qué o cuál es el cálculo político que se está buscando, pero realmente la falta de mantenimiento en todas las obras que se hicieron
se evidencia. Yo pensaba que cuando se entregaban obras y el tema del mantenimiento tenía que ser sí o sí obligatorio. Lo que pasa es que, no, a ver, pues lo que yo aprendí de mi padre, él todas las obras que hacía, que eran, él decía, yo no voy a hacer mega obras porque no hay plata, yo voy a hacer micro obras para que, es mejor hacer pequeñas obras pero que le lleguen a mucha gente en muchos lados, que hacer una grande obra que pues también funciona como el puente de la Novena, pero lo que pasa fue que lo cobraron 2 o 3 veces más, que eso es lo que pasa acá en Colombia. Problemas internos de la Exacto, política. que le llaman, hay temas de logística. Entonces mi papá hizo microobras donde la inversión era mínima, pero el impacto era, es que uno va a un parque, va a barrios digamos, de la escarpa y hay pequeñas zonas verdes que uno dice, hombre, uno aquí en vez de que esto esté lleno de basura, uno aquí puede hacer 3 banquitas, un punto de wifi, son cosas pequeñas que no le cuestan nada a la administración, a la Que alcaldía. uno sabe que se pueden hacer. No, y que pueden potencializar el barrio, los pelados del barrio pueden conectarse al parque, sí, verlos más activos en las zonas que tienen ellos para poder utilizar, que son las zonas públicas de la ciudad, pero las tienen totalmente abandonadas. Entonces, pues, ya eso es que la gente exija a los que votaron por la administración actual, que le exijan al que está administrando los recursos, pues que los aplique. Es un poco triste, ¿no? Porque pues normalmente Bucaramanga es reconocida por la ciudad de los parques, la Y ciudad bonita, y sí, realmente no se ha visto como muy congruente el tema de la ciudad bonita actualmente. Eso como dice el dicho, en algún momento Bucaramanga de las cenizas va a resurgir. Estamos esperando el momento adecuado para que eso vuelva a suceder, porque la verdad no es falta de plata, es falta de voluntad. No, y si algo es claro es, Bucaramanga tiene mucho potencial. Total, y por todos los lados donde lo veas. O sea, yo estaba precisamente cuando me dijeron que si podía participar en el podcast, pues tuve curiosidad y vi los podcasts anteriores y dije, pues quiero saber cómo es la dinámica. Vi el de Remolina, el de Remo, que pues con él estudié en el San Pedro, vi el de Horacio José, que pocas veces lo he tratado, pero me parece un caballero. Es más, cuando le preguntó, creo que tú fuiste o fue tu compañera, le preguntó Rodolfo Hernández, él dijo un berraco, me llegó. Y pues como esta idea surgió porque yo tuve una visita al campus de ustedes, quedé impresionado yo no sabía que eso existía en Bucaramanga, la verdad. Que, como tal? no, pues, o sea, yo dije, no, eso lo ve uno en videos allá en las oficinas de California, de Palo Alto, pero aquí vi, o sea, tiene potencial. Lo que decíamos, Bucaramanga tiene mucho potencial Por donde lo veas. y esperamos que se siga expandiendo, sobre todo la empresa. Total, ojalá. Pero eso es un inicio. Y toca es tratar de cacarear esto al mundo, de decir, hey, aquí hay una ciudad donde tiene un semillero de talento, de I+D aplicado bueno, a mí me dieron un tour también por esto, ¿cómo se llama? Inteligencia artificial, que también están manejando, que me pareció muy avanzado, pero es más, me pareció interesante hasta para aplicarlo en la empresa. Entonces voy a pedir otro espacio para que me expliquen bien eso, porque me parece y lo dudé porque yo dije, en Bucaramanga con ese tipo de servicios, vea, quedé impresionado yo mismo siendo de acá, no conocía. Volviéndole al tema de campaña, cuando tu padre fue alcalde de Bucaramanga, me imagino momentos muy buenos, pero sé que también hubo momentos complicados. ¿Cuál es ese momento que tú recuerdes que digas, no, pues ese día fui a la oficina y había una reunión y nos empezaron de pronto, no sé, tal vez amenazas, un mal comentario? De tu padre se habla mucho, yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando estaba estudiando, tuve la oportunidad de entrevistarlo, recuerdo tanto que nos metimos a las malas a la alcaldía y, ay, ¿ustedes para dónde van? No, quitamos una entrevista con el ingeniero Robollo, no, pero es que eso es con cita previa, y yo, ay, pero señorita, por favor, colabóreme, no, es que él no está, yo, señorita, lo estoy viendo, ¿por qué me lo niega? Entonces, fue muy chévere. Pero pudieron acceder a él. Claro, es que él nos dejó pasar, o sea, él estaba hablando por celular y nos miró y se quedó como, ¿qué necesitan los muchachos? No, alcalde, perdón, lo que pasa es que ellos quieren una entrevista, yo no lo voy a demorar ni 10 minutos, simplemente queremos saber su concepto en ese entonces frente al problema que había con el páramo Sarturbán. No es mucho, yo le dije, no, realmente le coloco el micrófono, le pregunto, lo grabo 15 segundos por mucho y ya, era para un trabajo. Y él nos dio la entrevista.
sin problemas, sin peros, fue muy amable, cosa que no me pasó con otros personajes que esperaba más y me sorprendió mucho. El ingeniero fue una gran persona, al menos con nosotros lo fue ese día. Para mí él es un personaje. O sea, para mí él está vivo todavía. Pero, o sea, es que es sencillo. Él pensaba de una manera tan evidente, o sea, es que lo lógico es lo que él pensaba, pero la gente no piensa con la lógica. O sea, por ejemplo, me daba mucha risa. Yo disfruté mucho la alcaldía porque él decía, mire, me decía a mi hijo, mire cómo lo voy a joder. Entonces llegaba, por ejemplo, un secretario, o bueno, los mandos medios, no, ingeniero, es que tenemos una capacitación y tenemos que irnos a Bogotá 3 días porque toca hacer una capacitación sobre hay un software de compra que no me acuerdo, que bueno, el SECOP creo que es que se llama. Bueno, tengo una capacitación del SECOP en Bogotá porque, Entonces mi papá le decía, perfecto, necesito, Matilde o Laurita, Laurita, tráigame una hoja y un lapicero que aquí Adriana va a colocar con puño y letra que gana un pobre con que usted vaya a Bogotá a hacer el curso del SECOP. Entonces Adri decía, bueno, sí, ingeniero, yo ya vengo, voy a mi puesto y yo ahorita lleno esto y vuelvo y nunca volvían. Entonces eran prácticas tan sencillas, tan fáciles de llegarle a la gente que, oye, estamos en una realidad donde la ciudad tiene muchas necesidades como para que usted piense en su capacidad. Yo sé que, bueno, capacitarse, bueno, pero eso está, ahorita ya hay videos online, hay Meet, bueno, bueno, ustedes saben más que yo. Entonces eso no es un argumento. Cuando, por ejemplo, mi papá decía, y como mi papá ama Bucaramanga, él decía, yo cada vez que viajo a Bogotá yo sufro, cada vez que tengo que salir de la ciudad yo sufro. Entonces él canceló todo lo que tenía que ir a Bogotá. O sea, si él tiene que ir a Bogotá era porque le tocaba. Ya si no, era por emergencia mayor. Exacto, o sea, tenía que ir. Si no, él decía, si yo no voy, no va nadie. O sea, hay que gobernar con el ejemplo. Entonces eso era chistoso porque pues, así como esos pequeños ejemplos, él así ha sido toda la vida. Por eso él es un personaje de antes de ser político, simplemente que pues era tanto el éxito en lo que él hacía que elegimos papá, porque todo eso que usted piensa no lo aplicamos, pero en una visión política, porque es que la política lo es todo. Yo ya me di cuenta de eso, que al principio cuando uno es, sobre todo cuando uno es pelado, uno ni vota, o si vota, no vota, votas porque un amigo le dice, ay, vote porque mi tío es... Uno no toma en cuenta eso. Uno no se da cuenta de lo que tiene en las manos. Entonces ahorita que me doy cuenta que para cualquier cosa hay que pedir permiso o hay que tener a un político para que le ayude. O sea, las mismas entidades del Estado se manejan de esa manera. O sea, la grasa es usted a quien conoce para que le mueva eso por dentro porque así funciona. Mi papá decía, es que estoy cansado, mire que se están robando todo, todos los días hacen esto, se roban un chanchullo por aquí, un chanchullo por allá, un contrato por aquí, mire que los ricos siempre son más ricos y no han hecho nada, los políticos siempre tienen... Y la gente no toma en cuenta eso, ¿no? O sea, ellos piensan, no, esto con tal de que nos hagan fiesta y con tal... Y con tal de que esto me den el cupo para mi hijo en un colegio público cuando es un derecho. Entonces nosotros llegamos, papá, como dijimos, ya deje la cantaleta y en vez de estar todos los domingos echándonos el mismo cuento, pase de la hablada a la acción. Y un día dijo, me les voy a lanzar a la alcaldía de Bucaramanga. Así de la nada. Él eso lo decidió cuando él apoyó a Lucho Borges, que fue el anterior, el antecesor de la alcaldía de mi papá. Y él lo apoyó con medios, bueno. Y a los 4 meses se dio cuenta, después de que ganó, de que estaba haciendo todo lo contrario a lo que se había comprometido y que vamos. Y yo viajé con ellos a Ecuador, fuimos a ver el desarrollo del malecón del río Guayas. Mi papá le sacó entrevistas con los arquitectos que tuvieron el desarrollo, hablamos con el alcalde Jaime Nebot, todo fue contacto de mi papá para que mi papá dijera, es que él decía, quiero que esos toches vean que sí se puede hacer eso, porque ellos viajan, pero cuando viajan al exterior se encierran en un centro comercial, en vez de meterse a las...
claro, de sentir la ciudad, que es con su desarrollo, para dónde va, de qué vive, dónde son las zonas donde la gente disfruta. Pero no, pues la gente, pues él decía, esos toches salen de la ciudad y se van a los centros comerciales y no ven, de verdad no sienten la ciudad. Entonces, y cuando se dio cuenta de que Lucho pues no estaba copiándole con lo que se había comprometido, él dijo, no, me mamé de creer ya en los políticos, me voy a lanzar a la política. Pues yo le dije, pues papá, inténtelo usted todo lo que pues se ha propuesto, lo ha logrado, excepto aprender inglés. Eso sí fue lo único, El pero, único detallito que pero no detallito funcionó. es que, Dios mío, cuando a mí me daba de todo cuando pronunciaba, por ejemplo, la palabra Washington, eso era, yo decía, Dios, ¿por qué lo dice así? Washington. Pero nunca le intentaron hacer un curso. Sí, yo le decía, diga bien, pronunciemos bien, pero bueno, ya, eso ya, loro viejo. Esos cambios significativos grandes, porque pues una cosa es la alcaldía de Bucaramanga y otra cosa es a nivel nacional. Ajá. Hay anécdotas o hay experiencias que de pronto no supimos, de pronto en campaña, hablaba mucho, él hacía transmisiones y de todo, pero yo sé que pasan cosas que nunca se cuentan. Hay detalles que no se hablan y que quedan de pronto como en temas familiares. Pero ¿existe alguno que haya marcado esa diferencia durante esa campaña? Pues anécdotas curiosas, más que todo, porque él decía, yo no voy a cambiar mi forma de ser. Si a mí si me matan en la campaña y diciendo lo que digo y como lo digo. Él eso de que nos van a matar, pues él decía, mi familia váyase, yo tomo el riesgo. Él decía, yo ya he vivido, yo ya viví. Y yo ya estoy feliz, yo ya tengo mi familia, ya creé todo. Él decía, si a mí me pasa algo, lo único que quiero es que no me dejen en una silla de ruedas. Si me van a hacer algo, que me peguen el tiro en la cabeza o donde vea, pero bien pegado. Yo le decía, papá, no hable así, no sea tan crudo. Me decía, pero mijo, es verdad. Yo le decía, pero acuerde que es que los que sufrimos son los que quedamos vivos. No diga eso porque, pues, acuerde que las palabras tienen poder. Entonces, ojo, me decía, pero él era así, él era necio, él era... Pero directo para decir las cosas. No, un personaje, o sea, a ver, pues pasar de una alcaldía de una ciudad intermedia, es la quinta o la sexta de Colombia, Bucaramanga, a ser el presidente de Colombia, porque seamos realistas, a mi papá le robaron las elecciones y ya está comprobado. Completamente de acuerdo. Entonces, la gente cree que no, eso es facilísimo. Mire que ahorita el pastorcito ya quiere ser presidente, o sea, todo el mundo cree que porque ser alcalde, yo quiero ver, es que para ser un presidente o una persona de esa, Categoría. sí, tiene que tener un carisma muy grande y que la gente le crea. Y un trecho. Pasar Y- por muchas cosas No, que, y por ejemplo, que nadie tiene ya. no, y por ejemplo, analiza esto. Yo decía, papá, usted tiene 76 años cuando empezó eso de la presidencia. ¿Cuánto lleva usted de político? Me dijo, desde el 2015, 2016, que se volvió alcalde. O sea, desde el 2016 a hoy, que hoy es 25, lleva 9 años. Dígame un político en Colombia que lleve, de esos que llevan 50, 60, 40 años, ¿cuántos han llegado hasta donde llegó mi padre? Que mi papá lo hizo fue 9 años. O sea, para él fue un logro más de todos los que tuvo en su vida. Hay gente que solamente desde que nació ha querido ser político y no ha llegado ni al 10% de lo que mi papá hizo. ¿Y es por qué? No es porque él sea ser de otro planeta, simplemente porque es un man elocuente, coherente y concreto y siempre para el mismo lado. Él no cambiaba su norte. Él decía, mi norte es decir la verdad. Mi norte es dormir tranquilo, dormir como, él decía, yo duermo como un bebé de pecho. ¿Por qué? Porque yo no tengo cargos en mi conciencia. No tenía nada que ocultar. Él decía todos los días, y no lo decía a nosotros, y eso es una chimba porque eso fue lo que más aprendí de él. Él decía, uno es persona cuando uno reconcilia el ego con su yo real. Cuando usted se ve en el espejo, usted solito en el baño, y usted se dice, hermano, ¿usted qué hace siendo otra persona? O sea, cuando usted habla con usted mismo y usted sabe que está siendo hipócrita con sus actitudes, cuando usted reconcilia esas dos variables, usted es una persona de éxito y o sea, usted no se queda atrás. Pero hay gente que es muy difícil llegar a esa coherencia. Y la vida le va a enseñar que en algún momento esa coherencia se va a dar, pero de pronto a unos les llega antes, a otros les llega después. Todo a su tiempo y todo a su momento. Si él llegó a donde llegó para ser el presidente de Colombia, fue porque hizo las cosas bien. Y las hizo sin interés y de buena fe.
Eso es lo más importante y lo que algunas personas no notan y no toman en cuenta y es muy triste, porque no ven la realidad de las cosas, se dejan llevar simplemente por lo que los medios quieren vender. Pero bueno, es que pues por eso es que somos un país tercermundista, porque no leemos, porque nos quedamos en el título, porque nos quedamos en lo que dicen en Instagram los influencers, y no le estoy echando ninguna palazo a los influencers, pero hay que investigar, y cuando uno tiene ya más argumentos, uno puede generar un debate, pero simplemente quedarse por lo que leyó, por lo que escuchó, pues ahí es donde, pues por eso, pues mira lo que estamos viviendo hoy a nivel político, a nivel nacional. Demasiado polarizados estamos. Es que las redes sociales mueven mucho, pero no saben mover. No, es que yo creo que saben moverla tanto que nos engañan, porque a mí me encanta, por ejemplo, a ver, yo pierdo a veces tiempo viendo TikTok. Y ahí me doy cuenta, por ejemplo, yo me pongo a ver una cosa y dice la expectativa y la realidad. Por ejemplo, yo veo que todas las chinas lindas, sobre todo las bumanguesas que son espectaculares, yo las veo que las que pueden, eso se ven fotos que allá en Santorini, que en Grecia, y dice, esa es la expectativa, y la realidad en el video son unas colas arrechísimas. No es como la imagen que venden de los 15 segundos divinos, no, eso hay un trasfondo que es totalmente lo que como ese es el filtro que le dan a las redes sociales, pero la realidad es otra, por eso hay que llevarlas de la mano la realidad con las redes sociales, para que haya una conexión y realmente haya No ser solamente, auténticos. no solamente mostrar un rato bonito, agradable, sino Todo. lo que decías, muestra todo el proceso, Exacto. o sea, No listo, le dé miedo, muéstralo todo. tal cual. Bueno, y de eso se basan muchas cosas. El tema de las redes sociales, el marketing, que en este caso es nuestro fuerte, nos mantiene al tanto de lo que sucede de muchas maneras. Ya depende de ti qué quieras creer y qué quieras seguir buscando sobre esa información para no quedarte solo con una versión. Tú viviste la transición de las redes sociales, de pasar de la máquina de escribir, me imagino. Yo pasé al celular que tenemos hoy del en día. disquete 5 1/4, ese que era así, que daba vueltica. Claro, o sea, yo viví toda la transición del beeper celular, del disquete, a la USB, al CD, al DVD, al quemador, a los primeros iPhone. No, primero fue esto, los celulares StarTAC, Samsung Colors, y de ahí llegué a El famoso BlackBerry también. todo. Yo la verdad que en tema tecnológico soy muy fan. Me encanta estar actualizado en todo el tema de tecnología, de la comunicación. Me encantan las redes sociales, me encanta utilizarlas, me encanta usarlas para beneficio. Por ejemplo, cuando yo llegué a trabajar en HG era el año 2009. Como decían, la pasta que nos gastábamos nosotros en Vanguardia Liberal, en El Frente, en Se Bendice Arrienda, en La Guía, eran vainas, o sea, esa plata hoy, si la meto solamente en Instagram, cubro Colombia. Porque en serio, eran avisos de 15 millones en Vanguardia, semanales. Entonces llegar de esa inversión tan grande ahorita la inversión no es en presupuesto, sino inversiones en ideas y en creatividad para poder conectar con el que está al otro lado de la pantalla. Crear Porque es que lo difícil es que, bueno, no sé, o sea, no estoy desmeritando, pero de pronto es más fácil vender unas gafas o vender un termo, porque está de moda ahorita los de los grandotes, esos Stanley de rosados. Pero, por ejemplo, vender una casa es muy difícil, porque es que una casa es como vender un seguro de vida, o sea, le está diciendo usted se va a morir, entonces cómprelo. Entonces vender una casa es difícil, ¿por qué? Porque es una inversión grande, todo el mundo la quiere, pero nadie tiene la plata. Y todo eso a través de los bancos, y entonces los bancos es papel tras papel, un banco, o sea, es que el banco tiene un problema, que el banco le presta al que no necesita. Entonces, demuéstreme que usted tiene para pagarme, pues precisamente estoy en el banco es porque no tengo. Ayúdeme. Entonces, ayúdeme, o sea, yo no, Sadis, ¿me regala un café? Entonces, ¿sí me entiende? Eso yo decía, pero yo no entiendo. Entonces yo le decía a mi papá, explíqueme, porque yo no entendía.
Porque mi papá siempre, toda la vida, me sacó a Albert Einstein. Él decía, no esperes que las cosas cambien si siempre hacen lo mismo. Le decía a mi hermano Mauricio, que mi hermano Mauricio en una época estaba gordito, y le decía, Mauricio, pero es que haga la de Einstein, ¿usted cómo pretende bajar de peso si siempre se come lo mismo y no hace ejercicio? Cambie sus hábitos. Entonces, era lo mismo acá. Entonces, en el año 94, porque nosotros pasamos de ser una empresa como todas, o sea, nosotros somos una constructora como todas las de Bucaramanga o Santander, que somos competencia sana, nos conocemos, nos respetamos y nos ayudamos, pero hay una diferencia gigante entre HG Constructora y el resto de constructoras, o al menos las que yo conozco, o al menos en Santander. ¿Qué es? Que en HG Constructora tú financias tu propia compra, tu propia inversión. O sea, en la dinámica de la compra de un inmueble, tú compras un ejemplo, un apartamento que cuesta 100 millones de pesos, que eso ya no existe. Eso te iba a decir, es un poco complejo encontrar ese precio. No, yo le digo eso como para que el número sea asequible. Sí, no, para que el número lo entiendan, porque si le digo, no, 212 millones de pesos, ya entramos. Entonces, 100 millones de pesos, pues, ¿qué hace el constructor? Dice, páguenme el 20% que es la cuota inicial, y te doy 24 meses, 12 meses, 10 meses, lo que sea. Y el saldo, que es el 80%, le decimos al banco, uy, gracias, muy amable. Le decimos al banco que nos preste, pero entonces que el banco entonces, fiador, demuéstrame que tiene plata. Sí, traiga a sus 3 mejores amigos y póngalos aquí a firmar a que lo fíen. Entonces, en la crisis del 94, mi papá estaba haciendo 1.400 casas y el banco le prestó para hacer todas esas casas, y llegó un momento en que el UPAC cambiaba, o sea, era fluctuante, no era como ahorita, sino amanecía, o sea, era como, todos los días variaba. Y llegó un momento en que la crisis del UPAC se estalló, la gente que estaba comprando las casas no pudo comprarlas más, se devolvió todo, entonces mi papá entró en una crisis, que era la crisis que decía el de Einstein, o sea, él entró en una crisis porque Einstein decía que las crisis son bendiciones, porque las crisis es que el ser humano se supera, y cuando se supera es que pues hay bienestar, claro, crea y hay bienestar, y eso ya pues es una crisis. Entonces, en la crisis del 94 mi papá quedó, pues dice, tengo 1.400 casas, el banco me está pidiendo, la gente me la devolvió, no tengo como. Entonces mi papá dijo, yo tengo que hacer algo. Se fue a los bancos, les dijo a los bancos, bueno, yo les debo un montonón de plata. En esa época era en el 94 y debía 26.000 millones de pesos. Si ahorita es plata, imagínense hace 30 años. Dios mío, qué estrés. Entonces él le dijo al banco, hay dos opciones, o negociamos la tasa y el préstamo, o yo le entrego las casas y ustedes hagan lo que yo hago, que es vender las casas, que eso sí es arrecho. Y el banco no le interesa eso, porque el banco lo que quiere es el prestar y cobrar. Eso es la dinámica del banco, es otra. Entonces el banco le dijo, mire, ¿sabe qué, Rodolfo? Nosotros le vamos a entregar, vamos a negociar, usted págueme como pueda, cuando pueda, le quitamos los intereses, y entonces él hizo una negociación con el banco y él quedó con un inventario de 1.400 casas, y ahí fue donde se inventó el Plan 100. El Plan 100 no es por 100 cuotas, sino 100 de pensar, de las 100, Plan 100. Entonces, ¿qué era? Pues él dice, yo ya tengo 1.000 casas aquí que necesito igual vender, y el banco me dijo, págueme como pueda, y cuando pueda, cuando tenga plata, viene y me va consignando poco a poco. Pues él dijo, listo, pues voy a hacer como si esta fuera mía, no le debo nada a nadie, y voy a empezar a financiarla yo mismo. Y a través de esa figura de él financiar, pues la gente le fue copiando y empezó a pagar cumplido, y él esa plata la empezó a pagar al banco, y al final pues empezó un flujo de dinero de otra manera. Entonces desde ahí nosotros nos enfocamos en otro concepto, que es nosotros, ¿por qué? Porque los demás constructores piensan en función de tienen que vender para pagarle al banco el crédito. Eso es un estrés constante. Yo la verdad admiro con todo el corazón a todos los constructores, porque el método de nosotros de venta es diferente. Nosotros nos fondeamos con caja. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos construyendo un edificio en Pan de Azúcar que se llama Santurbán, que nosotros, poco a poco, nosotros vamos haciéndolo a nuestra medida. Entonces, si este mes entró en caja X cantidad de plata, eso se le va metiendo al edificio poco a poco. Y así vamos, y así hemos salido desde el 94, aplicamos ese esquema, y la verdad nos ha ido muy bien. Como dice mi papá, no nos falta mercado en la nevera, y vemos desde otro enfoque la construcción. Por eso nosotros la vemos es con pasión.
Nosotros cada vez que vamos a hacer un edificio, nos vamos con el arquitecto que es Grimaldos, que fue una persona muy importante en la vida de mi papá. Es un pelado joven, pero con mucho talento. Entonces nosotros nos vamos, que vamos a viajar, vámonos a Nueva York a ver edificios y buscar qué nos emociona, porque mi papá dice que la arquitectura o la manera de nosotros construir es a través de mover la emoción. Mi papá fue un man totalmente desapegado del dinero. Y lo bonito fue que eso nos lo enseñó. O sea, eso sí, tú no vas a ver pues a mi hermano y a mí con joyas, con aquel cocodrilo que lo abraza hasta aquí, con toda esa mierda. Nosotros no, nada. O sea, entre más sencillo y menos sepan quién es uno, mejor. Muestras la esencia de otra manera y eso es significativo. Sí, la verdad es que uno necesita gritar que está aquí de otras maneras, sino... Y así lo hacen por medio de las redes sociales, lo que veníamos hablando. Solo muestran la partecita que les conviene, pero no el trecho que tuvieron que pasar para poder para poder llegar hasta ese momento. Claro. Y es que las redes sociales juegan un papel importante en todos los aspectos. En este caso te quiero preguntar, en la campaña presidencial, pues hablábamos de que sí, tu padre era una persona sin filtros, directo, ¿sí? Que hablaba sin filtro, sin pensarlo. Él sin decía cálculo político. Él lo que decía, lo decía y ya. Sí. Pero bueno, en ese momento ustedes que venían acompañando lo que es un grupo detrás de su campaña y demás, papá, hay que tener cuidado con lo que vamos a hablar, papá, recuerda que esos temas, si lo vamos a nombrar de una manera, me imagino que él les decía, sí, pero no. Claro, o sea, primero que todo, pues la gente cree que mi papá tenía un equipo, pues aquí éramos Seidis, Jorgito, Oscar y yo. O sea, era un grupo pequeño y los dos asesores de confianza de él, que eran unos argentinos, eran como el bastón con el que mi papá se sentía tranquilo, pero ellos tenían otro concepto, otra visión de la política, pero mi papá, ellos le enviaban como las ideas y él las leía y decía, no, yo no voy a decir nada de esto, pero los tenía ahí como su seguridad. Pero realmente él, todo lo que hizo en campaña fue la esencia de Rodolfo Hernández. No hubo asesores que le dijeran al oído, nada fue planeado, el equipo era lo más sencillo posible, todo se hacía lo más orgánicamente posible, no había tanto protocolo, era muy sencillo. Es más, aquí veo más luces que cuando hacíamos las cosas nosotros. O sea, era muy sencillo. El contenido que hacíamos era demasiado orgánico. Es que mi papá no era una persona de que, listo, acción, repitámosla. No, es una vez y si no, de malas. Y es como salga. Como salió. Exacto. Entonces era chévere. ¿Por qué? Porque él siempre le ponía su esencia a todo. Y él era... Todo lo que hacía siempre conectaba con el que estaba viendo a través de la pantalla. Y él decía, en la primera vuelta saqué 5 millones de votos y yo no di 5 millones de manos ni 5 millones de abrazos. Entonces él decía, es una manera de ver la política, porque todos los gurús le decían, Rodolfo, es que hay que hacer campaña de tierra, hay que salir a los barrios, hay que alzar niños cagados, hay que recoger la base. Y decía, no, eso es ustedes. Yo no necesito eso, yo digo las cosas como son y las digo pues es que él era una persona muy sencilla, él no hablaba con palabras decoradas, él hablaba totalmente auténtico y la gente conectaba. O sea, él, tanto una persona letrada como el celador de la cuadra entendían lo mismo. Era esa conexión que tenía con el pueblo era muy grande, por eso yo creo que fue el éxito de él. O sea, se podría decir que esa fue una estrategia clave que se utilizó también por medio de redes sociales, porque me dices que tal vez no el hecho de visitar muchos lugares, ir a dar muchas manos, sino vamos a dar un mensaje clave, pues que estamos compartiendo uno de los escenarios donde muchas veces lo vimos a él por medio de las redes sociales, hablar, dando su opinión. Entonces, eso también fue una clave, un momento clave, una estrategia que funcionó en las redes sociales para llegar a todos. Es que yo creo que mi papá, nosotros nos enfocamos en la campaña fue de usar las redes sociales y no dejarnos usar de las redes sociales. Entonces nosotros, todo lo que queríamos comunicar era a través de nuestros canales. Nosotros no llamábamos, no, que venga, porque es que eso también pasaba. Muchos periodistas, pues obviamente yo sé que cada uno tiene que comer.
Nosotros no le pagábamos a nadie, nosotros nunca buscamos nada. Digamos, otros políticos, porque tienen menos afinidad o menos conexión, le dicen a una entrevistada, venga, hágame el favor, entrevísteme. Nada, aquí no, a él lo buscaban porque él era el que generaba rating. Por ejemplo, a mí me da mucha risa, esto es algo que pues no sé si se contó, pero yo era el que le manejaba la agenda, porque pues se la manejaba Laurita, pero en los tiempos que no eran de oficina, todo era a través mío. ¿Por qué? Porque yo tuve el placer de ser vecino de mi papá. Entonces nosotros vivíamos un apartamento frente al otro. Entonces nosotros dejábamos las puertas abiertas y él entraba como Pedro por su casa, con pijama, y con chanclas. Era de pasillo, exacto. Como le digo, yo estaba con el de televisión cuando mi papá llegaba aquí por detrás y nos uy, ¿qué pasó, papá? Entonces un día teníamos una reunión en vivo se llama Del Rincón, no sé el nombre de pila, Del Rincón, un man de CNN en español. Y papá, la entrevista es a las 9 o 10 de la noche. Y mi papá dijo, mijo, yo a esa hora estoy en el quinto sueño. Yo le dije, papá, no pierda la oportunidad, que es importante, es un medio, o sea, todo Latam lo va a ver. Y bueno, entonces mi papá dijo, listo, yo me voy a dormir a las 7 y levánteme faltando 10 minutos. Entonces, listo, yo me fui, él se fue a dormir, como a las 9:45 yo me fui, el man estaba, pero, o sea, encuevado. Y yo, papá, Dios mío, ¿qué pasó ya? Papá, no, que la entrevista, uy, no, cancela esa vaina. Yo, papá, no, nos comprometimos y usted dice que la palabra es la palabra, porque mi papá es de los que no es la escritura, es la palabra. Y listo, entonces lo levanté, le dije, échese agüita en la cara porque usted está medio dormido, 3 cachetadas, pero el man estaba pijamado. Y el man dijo, no, yo es que me voy a cambiar. Y nos fuimos, cuando empieza la entrevista y el tipo le dice, señor Rodolfo, ¿eso es una camisa de seda o usted está en pijama? Pues bueno, pues yo estaba en el quinto sueño, yo aquí estoy de milagro hablando. Entonces el man decía, o sea, un candidato presidencial, o sea, esto no me pasa. Y yo por ejemplo decía, no, y pueden verlo en YouTube, tiene que estar, porque el tipo reaccionó, primera vez que un invitado me sale en pijama, o sea, así era mi papá. Él era sin cálculos, él era él. Y eso fue lo que lo llevó a ser el presidente de Colombia. Que las fuerzas oscuras le robaron la presidencia y Colombia lo sabe, es otra cosa. No, y ahí nos damos cuenta también el gran plus que da una plataforma como YouTube, ¿no? Tenemos en cuenta pues que las redes sociales como Facebook, Instagram, se sesgan un poco a ser un poco más regionales, pero cuando ya nos vamos a una plataforma como YouTube, y tú me dices que ese video lo podemos encontrar ahí, entonces nos damos cuenta de que como esta plataforma en específico impacta no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, mundial, porque supongo que ese video llegó a muchas masas, donde también daban su punto de vista y decían, no, yo sí le creo al Señor, sabe que sí, así, sin filtros. Otros dirán, no, pues sí, no es serio con su manera de decir, pues mucho menos, pero pues cada quien con su opinión. Cada quien interpreta como quiere el mensaje. Aunque fueron muchos más los que interpretaron un buen mensaje. No, y que mi papá era un gran consumidor de YouTube, o sea, mi papá llegó un momento en que yo le decía, que mi papá era una persona que donde podía quitar gastos, los quitaba porque era ilógico. Yo le decía, papá, usted sabe que usted está pagando más de 200.000 mensuales en DirecTV y usted no ve televisión hace más de 6 meses. Entonces dijo, no, cancela esa vaina. Y todo el día era viendo YouTube, viendo a Milei. Era una obsesión con ver a Milei, con ver a Bukele, con ver a uno que se llama Alex Kaiser, que ahora es asesor económico de Vicky Dávila. Él era muy consumidor de eso y de la historia. Me encantaba verlo, siempre era en YouTube. Era fanático, todo el día dándole al scroll. Yo decía, todo lo que luché para que tuviera un smartphone y ahora que lo tiene, lo perdimos. Perfecto, bueno, vamos a pasar a un momento más dinámico en este episodio de Better, y es que queremos hacer una sección para ver qué hay en tu galería móvil. Entonces, tenemos 3 momentos en específico, 3 momentos en especiales, no sé si tienes tu celular ahí a la mano. A mí me dijeron que buscara unas fotos pues, que me movieran. Sí, tenemos 3 momentos. ¿Tienes una foto favorita de algún viaje en específico que tú digas, no lo voy a olvidar jamás? Una foto favorita con tu señor padre y... Esta fue en el 2009, 2010, cuando empezó Dubái a tener el primer boom de que es un nuevo mundo, tecnología, el Burj Khalifa. Y había llegado un amigo de mi papá de allá y le dijo, no, Rodolfo, eso es otro mundo, eso hay que ir, eso, o sea, tiene que conocer. Y mi papá dijo, no, pues vámonos, nos fuimos para allá, pero
Pero mira que estamos en un ambiente totalmente diferente, es en un parque acuático, o sea, pues sin camisa, riéndose con sus hijos. Pasando el tiempo O en sea, familia. exactamente. Y poco lo hacía, porque él tenía una manera de ver la vida muy curiosa. Él, por ejemplo, en todas las veces que nos fuimos de viaje, nunca, así, nunca fuimos a playa. Nunca fuimos a nada de balneario, nada. Él decía, no, él decía, si me voy a pagar una millonada para meterme en la piscina, me voy para la finca. Y pues sí. Pues Entonces sí, teniendo finca con piscina. siempre era, llegamos a, un ejemplo, el último viaje en Roma. Vamos a ver la construcción estrato medio que subsidia al Estado, entonces me tocaba buscar un guía, decirle nosotros somos constructores, queremos ver es qué hace el gobierno por la gente vulnerable en temas de vivienda. Ese eran siempre los temas a buscar en todo el mundo, o si no tratamientos de basura. Cuando mi papá era alcalde, entonces nos tocaba ir en España a Igualada, a ver, fuimos a un pueblo que quemaba la basura y con eso hacía energía. O sea, nunca que yo tenga uso de razón, fuimos a un hotel donde uno tuviera aquí todo pago con esta vaina y que tome piña colada, nunca. Que los trataran como reyes. Nunca, yo nunca fui y no es que sea malo, sino que era una manera diferente de él decir, si yo voy a invertir en vacaciones es para que ustedes aprendan, no para meternos a una piscina y a tomar cócteles y no hacer nada. Pues él decía, eso para mí no son vacaciones. Para mucha gente sí, válido. Es más, a mí me encanta la conexión con el man, pero con el man era a otro precio, era otro ritmo. Y con él era 7 de la mañana, tarde vestido. O sea, los espero en el desayuno. O sea, Era una presión brava con él. Se quedó Sí. y ya arranqué y no me devuelvo. Nada. Y así me toque solo. Y papá no sabe inglés, mire, este sabe inglés, dice. Yo señalo. Este sabe inglés. Y sí. Bueno, ya basándonos en eso, una foto favorita con tu señor padre. Una foto bacana, pues tengo esta, pero es que no sé, la tengo aquí de fondo de pantalla, no se ve muy bien, que es con mi abuela Cecilia. Está ahí partida, pero ahí está mi abuela Cecilia, que es otro personaje. Eso sí sale en una temporada de podcast con doña Cecilia. Esa mujer es un... Esta, me encantó, esta fue en campaña, estábamos, si no estoy mal, esto fue en Barichara, en la entrada a la iglesia. Me pareció bacano, fue... Y como somos, usted siempre me va a ver a mí en mochos. Si yo estoy en pantalones porque algo importante va a suceder, como el podcast de hoy. Maravilloso. Ahí nos damos cuenta que tu padre era súper sencillo. Totalmente Porque me dices que la sencillo. fotografía fue tomada en campaña. Totalmente sencillo. Usted Uno nunca esperaría encontrarlo con más personas rodeándolo, esquema de seguridad. le fastidiaba eso, le fastidiaba el sentido de que tuviera 20 personas cuidándolo. Decía, eso al fin y al cabo, si lo van a matar a uno, lo matan. Con 20 o con uno. A él no le gustaba nada. Él decía, apliquemos, si están buscando que llegue alguien gigante, volvámonos chiquitos, lleguémonos caminando por una esquina. Él nunca fue de mostrarse, de mostrarse más, de mostrar el poder, no. O lo demostraba de otra manera, de pronto haciendo. No. ¿Sí me entiende? Él era muy, en ese tema era muy discreto. Más sencillo, más... Sí, lo que pasa es que tenía unas vainas que también yo le decía, de por Dios, papá, es que usted no mide. Por ejemplo, en el tema en campaña, yo le decía, papá, no diga para dónde vamos. O sea, digamos, esta tarde nos vamos para Bogotá, y entonces él hablaba con cualquier persona, desde el que le está pegando los zapatos, porque él, digamos, tenía unos zapatos que eso los remontó como 30 veces. Le decía al man, entréguemelos, que es que en la tarde, a las 3 de la tarde, me voy para Bogotá en el vuelo 9460 en la silla 6. Yo le dije, pero ¿para qué dice todas esas vainas? Diga, me voy a ir y regreso en 3 días. Dice lo mismo sin llegar al detalle. Entonces yo le decía, era eso, él era muy, muy confiado. Y por lo confiado le pasaron cosas que la vida le enseñó, como todas esas personas que él ayudó a llegar al poder, todos lo traicionaron, todos. De Cárdenas para abajo. ¿Sí? Pero bueno, era él. Y así lo amamos. Y así hizo lo que hizo. Todos somos humanos y erramos en algún momento. Y su error fue confiar demasiado en la gente. Es que él no sabía lo que estaba mintiendo, y la política saca lo peor del ser humano. Y él no midió eso.
Pero Creo bueno, que de las pocas personas que no se dejaron seducir por el dinero. cero. Es que el dinero para él no fue una debilidad. O sea, él decía, yo le decía, papá, usted puede irse mañana, vámonos mañana si quiere para donde usted quiera. Me dijo, no, me quiero ir para el campo. Él le decía al campo, a la finca. O sea, él era una persona muy sencilla, él nada lo deslumbraba, él no era de joyas, él no era de nada. Mire, el carro que compró fue porque me tocó a mí rogarle para que saliera ese caneco que tenía antes. Yo decía, Dios mío. Y se compró un carrito decente y ahí lo luché, pero bueno, lo compró al final. Y todavía lo tenemos y ahí va a quedar parqueado con el olor de él por dentro. Pero era una persona que decía que eso para qué gastar plata en darle gusto al ego. Y mira que es una mentalidad totalmente diferente porque si tú ves a un ingeniero ahorita, Ajá. carro último modelo, reloj último modelo, celular último Sí, modelo. es que ahí va un poco la variable de las nuevas generaciones. Piensan es en la inmediatez y en el hoy. Y saben que comprarse un reloj de 30 millones no se los hace mejor, pero saben que esa inversión en el mañana les va a hacer falta en otro lado. Pero eso es la vida. Eso es como yo me arrepiento de haberme ido a vivir a Bogotá y no haber aprovechado esos 5 años acá mi papá más. Pero eso solamente lo sabe uno después de que lo hace. Bueno, dentro de su grupo de campaña, su núcleo familiar, existe un personaje del cual también queremos que nos muestres una fotografía y es Narco José. Míralo, aquí está. Un ícono importante en la familia y sobre todo también en la empresa HG. Es que yo trato es de meterle, yo creo que a mí me criaron siempre con animales y mi papá decía que un perro siempre sacaba más sensibilidad al ser humano. Esta es la foto de cuando me llegó a la casa el primer día. Blanquito, Ajá, no, una cosita chiquitica. Y pues desde pequeño siempre me criaron con animales, con perros. Entonces, cuando yo estuve en el 2009, yo tuve la oportunidad de vivir en Barcelona porque estaba haciendo una maestría. Me subí a Noruega en vacaciones, que estaba con mi papá. Y en Noruega estábamos en un café, porque estábamos en verano, pero estaba haciendo un frío arrechísimo. Nos metimos a un café a, a buscar calor y vi a una, a una chica rubia, me imagino que era de allá, con un perrito igualito a Narco cargado. Yo dije, ¿eso qué es? Dice, ¿qué perro es? ¿Qué raza es? Y ahí ella me dijo, no, es un bulldog francés. Le tomé una foto y apenas llegué exactamente de ya vivir a Colombia, ¿cómo es la vida? A través de internet me metí a Mercado Libre, porque era la única manera de buscar. Y encontré a través de Mercado Libre un criadero en Cali que se llamaba Criadero Campidoc, y así llegó Narco José a nuestro hogar. un personaje súper especial para ti y sobre todo para tu padre, ¿no? Y mi papá lo amó, era de él, o sea, era mío, pero cuando él llegaba, como que Narco decía, nos vemos, llegó mi patrón, nos vemos. Y Tenía se una sentaba con él. conexión con él. Total. La conexión fue tan grande que mi papá murió a la 1:03 de la tarde y el perro a las 6 de la mañana al día siguiente ya no estaba. O sea, él sintió todo ese momento, lo vivió y lo sintió y pues reaccionó de esa manera. Y uno cree que no, ¿no? Uno cree que no, es solo un perro. No, Y no lo ven así. Tal vez porque no crean ese vínculo y es muy triste porque las mascotas se suponen que no son un accesorio ni algo material para el hogar. Hace parte de tu... No, es mi familia, o sea, mi familia son mis dos perros. O sea, a mí me dio duro porque yo decía, pues pucha, yo perdí a mi papá y a mi mejor amigo en 12 horas. Pero pues hay que aceptar la vida porque esa es la vida. La vida tiene un comienzo y un fin y lo importante es que en ese comienzo y fin se aproveche todo lo que más pueda a las personas o a lo que más usted disfruta o quiere en la vida. Porque todo lo que nace tiene que morir, todo lo que sube tiene que caer. Entonces es simplemente aprovechar ese recorrido y ese camino hasta que se acabe. ¿Y qué recuerdos tienes de Narco José junto a tu padre o ustedes dos solo? Porque me dices que Narco José era tuyo, pero que era demasiada afinidad con tu padre. No, total. Narco tenía una que, pues, cuando mi papá empezó a entrar en el mundo de la política, pues, había mucho policía, mucho tema de seguridad, y pues yo tenía un truquito que yo le decía Narco, cuando chiquito yo le decía Narco, requisa, y él se iba a una pared, subía las manos, y yo le hacía la requisa como los policías. Entonces, siempre que había cuando íbamos, digamos, a la gobernación o a ver no sé cómo se llama acá, el general de la policía,
de Bucaramanga, pues siempre le hacíamos el truquito para que se rieran los policías y la gente de seguridad y tenía una conexión, ya empezaba ahí a romper el perrito el hielo con ellos y le encantaba siempre parchar porque siempre cuando ya habían reuniones formales sacábamos al perro pues porque siempre, es que el perro siempre siente una vibra y entonces llegaban personajes oscuros y ladre y ladre y ladre y ladre y ladre, entonces tocaba sacarlo para poder dar la dinámica, pero siempre Narco estuvo en todo momento en el entorno tanto de la empresa como político, pues en la empresa fue tanto que en la empresa le llamamos H por HG. Entonces se creó un personaje que se llamaba H y era Narco José y se metía ahí en la publicidad y la gente fue conectando con él y cuando lo ven en la oficina pues la gente decía que es raro en una constructora ver un perro suelto dando vueltas y eso como que empezó a romper el hielo y la gente fue relacionando que el perro era de la empresa. Chévere. Muy bonito. ¿Tus otros perritos, tus otras mascotas te han ayudado con esa despedida de Narco? Sí, la verdad sí. Yo al principio era reacio a tener más perros, pues porque yo no quería que Narco se diera cuenta de que lo estaba cambiando. Creo que eso nos pasa a todos, uno como que crea Y ese es más, vínculo y exacto, y dice, mucha gente me decía, yo no no vuelvo lo a haga, tener no otro lo haga, perro. porque Narco va a pensar que ya lo están cambiando. Y resulta que un personaje que vende aquí perros exóticos me dijo un día, ay Rodolfo, me nació un perrito lindo, sé que le encantan los Bulldog Frenchies, se lo voy a dejar para que lo conozca. Y me lo dejó un día en la casa y volvió como a los 4 días. Esa fue la estrategia de Caracol del tipo. Entonces, a los 4 días me dijo, no, yo ya con ese man ya es parcero, toca, hagamos algo, pero ese perro ya no se puede ir de aquí. ¿Dónde firmo pero no lo devuelvo? Sí, llamen a la policía porque... Y nada, y se quedó con nosotros Leono. Y luego llegó Estela porque Leono se sentía un poco solo y pues ahí llegó y la verdad se adaptaron bien a la casa, pero ya hasta ahí. Ahí cerramos la fábrica, como dice. Ay, ¿no tienen pensado expandir un poco más la familia con De ellos? pronto, pues es que Estela está muy chiquita como para tener todavía perritos, entonces me da como cosa porque el desgaste de esa perrita es grande y es tan chiquita y tiene 1 año apenas. Entonces, por el momento, disfrutarlos. Y le estoy sacando el jugo porque ahora Estela se volvió el personaje de la inmobiliaria. Nosotros tenemos una inmobiliaria que estoy utilizando la imagen de Estela para estimular el tema comercial. Entonces ella es Estela, asesora inmobiliaria. Perfecto. Bueno, Rodolfo José, ha sido un placer conversar contigo, saber más sobre tu vida desde otra perspectiva que muchos de ustedes tal vez no han conocido y pues que gracias a este podcast conocen, saber más sobre tu padre, otras enseñanzas, otros momentos que tal vez nadie sabía y que hoy ya conocen. ¿Qué mensaje quisieras darle a la audiencia que nos está viendo el día de hoy sobre la vida, sobre tu padre, un mensaje clave que quiera brindar? Bueno, no, primero que todo, pues agradecerles a María Margarita y a Joaco, pues el espacio que me dieron a través de la empresa de ellos, de Ver Media, de poder, conectar con la gente. Me gustó mucho los programas que hicieron antes, los podcasts, la verdad que los vi todos, me pareció chévere el enfoque y pues la idea es que la gente conozca este tipo de contenido, que conozca a las personas que están detrás, y que no se dejen enfocar solamente por lo que digamos a través de los medios tradicionales en la campaña presidencial de pronto pudieron percibir de nosotros, porque la verdad pues yo es un reflejo de mi papá. Si a mí me conocen es porque soy el hijo del ingeniero Rodolfo y me llamo Rodolfo José, pero... Y tiene el mismo tono de voz. Y realmente pues mi desempeño ha sido en el sector privado, no en el sector público, pero pues la idea de la comunidad al final es ayudarnos entre todos. Y pues lo que decía mi papá, lastimosamente estamos en una región que es Santander, que pues en vez de ayudarnos siempre nos damos como es palo. No aprender de los paisas o de otras sociedades donde de pronto hay más conexión y más ayuda. Entonces lo único que les digo es que sean mejores personas, hagan las cosas de buena fe y que ayuden a los demás. O sea, es lo básico. Ya cuando uno está tranquilo y tiene su conciencia tranquila, uno es mejor persona y uno es más tranquilo, no tiene cargas. Entonces simplemente el reto que yo le dije a Daniel es
querer conectar con el que está bien, con el que nos está viendo en la pantalla y reventar el número. Yo dije, no, yo me voy a proponer a que este podcast sea entre los 8 que han hecho el más visto y el más comentado y el más compartido. Entonces esa es la idea, así que no me defrauden ustedes, porque ahí sí empezamos mal. Muchas gracias, Rodolfo José. Gracias por acompañarnos Gracias a en ti, este Adri, episodio. por la entrevista y a todos los que están detrás. Gracias a todos por acompañarnos en este nuevo episodio de Ver el Podcast. No olviden suscribirse en nuestras redes sociales, Verer Media, y suscribirse en nuestro canal de YouTube. Nos vemos en una próxima ocasión.